un trozo de pan, una copa de vino. Para muchos ambos son lo mismo, un símbolo. Pero ¿y si te dijera que la forma en que un católico ve este acto y cómo lo ve un protestante es una repetición del drama que ocurrió en tiempos de Cristo? Que muchos de sus propios discípulos lo abandonaron porque su enseñanza de comer su carne era demasiado dura de aceptar, un escándalo literal. Mucha gente asume que la comunión es igual en todas partes, pero eso es una peligrosa ignorancia. Lo que ocurre en el altar católico no es ni remotamente lo que ocurre en la mesa protestante. Uno define la fe apostólica, el otro, una ruptura con ella, repitiendo el mismo error de hace 2000 años. Hoy vamos a exponer las 7 diferencias fundamentales entre la Eucaristía católica, instituida por Cristo, y las diversas comuniones protestantes, inventadas por hombres. Y créeme, estas diferencias lo cambian todo. No hablamos de detalles litúrgicos, sino de la abismal diferencia entre la verdad y el error. Analizaremos cómo las posturas protestantes contradicen la presencia real de Cristo, la naturaleza del acto, la autoridad para celebrarlo y la gracia que se recibe. Al final de este video, vas a entender por qué la Eucaristía es el tesoro de la fe, y por qué las versiones protestantes son, en el mejor de los casos, un eco vacío del mandato original de Cristo. Vamos a analizarlo desde la Biblia y la historia, sin rodeos, para que veas dónde está la verdad inalterada. Diferencia número 1. La presencia de Cristo, realidad divina o símbolo humano. Todo empieza con una pregunta que separa la fe de la opinión. ¿Qué son realmente el pan y el vino? Para la Iglesia Católica, la respuesta es la misma desde hace 2000 años y tiene un nombre: transubstanciación. Esta doctrina, defendida por los padres de la Iglesia, afirma que cuando un sacerdote válidamente ordenado pronuncia las palabras de Cristo, el pan y el vino dejan de ser pan y vino en su esencia y se convierten en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. No es un símbolo de Jesús, es Jesús. Esta es la única lectura honesta de sus palabras. Esto es mi cuerpo, Marcos 14:22. No esto representa. Y es la única forma de entender el discurso del pan de vida en Juan 6, donde Jesús fue tan radicalmente literal que muchos discípulos lo abandonaron, diciendo: ¿quién puede aceptar esto? La respuesta de la Iglesia es la de Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El mundo protestante, en cambio, repite el error de aquellos que se marcharon. Escandalizados por la enseñanza literal de Cristo, ofrecen un menú de opiniones humanas para eludir esta verdad. Martín Lutero, incapaz de aceptar el milagro, inventó la consubstanciación. Creyó que Cristo está en, con y bajo el pan, pero el pan sigue siendo pan. Fue un primer paso para vaciar el misterio. Juan Calvino fue más allá en el error con su presencia espiritual. Dijo que Cristo no está físicamente en los elementos, sino que el creyente se eleva espiritualmente. Es un juego de palabras para negar la presencia real en el altar y trasladarla a la experiencia subjetiva del individuo. Finalmente, la postura más extendida, popularizada por Ulrico Zwinglio, es el memorialismo. Esta es la negación total y la repetición exacta del error de los que abandonaron a Jesús. Sostiene que la comunión es un acto puramente simbólico, un recordatorio. Aquí las palabras «esto es mi cuerpo» son ignoradas en su significado literal, consideradas una simple metáfora, exactamente como lo hicieron los que se ofendieron y se fueron. La consecuencia es brutal. Los católicos adoran la hostia consagrada porque es Cristo. Arrodillarse ante ella es arrodillarse ante Dios. Para un protestante hacer eso sería idolatría, demostrando que ellos, al igual que los discípulos que se fueron, no creen estar ante la misma persona. Diferencia número 2. La naturaleza del acto, sacrificio divino o recuerdo humano. La segunda ruptura se centra en lo que sucede en el rito. ¿Es el mismo sacrificio de Cristo hecho presente o solo una cena para recordar? La doctrina católica enseña que la misa es un verdadero sacrificio. Los protestantes critican esto, alegando ignorantemente que se vuelve a sacrificar a Cristo. Eso es una caricatura. La teología católica es clara: el sacrificio de Cristo fue único y perfecto. La misa es la representación, hacer presente de nuevo sin sangre, de ese único sacrificio del Calvario. El sacerdote, actuando in persona Christi, en la persona de Cristo, ofrece al Padre la misma víctima perfecta. Por eso, en una iglesia católica, el centro es el altar, el lugar del sacrificio eterno.
El protestantismo, en su totalidad, rechaza furiosamente que la comunión sea un sacrificio. Para los reformadores, esta verdad era un obstáculo para su nueva teología. Se aferraron a una mala interpretación de Hebreos 9 y 10 para argumentar que cualquier cosa que parezca un sacrificio anula la cruz. Al hacerlo, despojaron al acto de su poder. Le cambiaron el nombre a Cena del Señor, convirtiendo el Calvario en un convivio. El enfoque ya no es el sacrificio ofrecido a Dios, sino un recuerdo entre la comunidad. Por eso, la mesa de la comunión protestante no es un altar de sacrificio, sino una simple mesa. Esto se ve en la arquitectura. Las iglesias católicas se construyen alrededor del altar. En las iglesias protestantes, el púlpito, el lugar de la opinión del predicador, a menudo usurpa el lugar central. Se cambió el sacrificio por el sermón. Diferencia número 3. Sacramento que confiere gracia o ritual de obediencia. Aquí se ve la diferencia entre recibir un don de Dios y hacer una tarea para Dios. En el catolicismo, la Eucaristía es un sacramento, un canal visible instituido por Cristo que realmente confiere la gracia divina. No es un símbolo, es una transfusión de vida divina. Recibir la Eucaristía dignamente te une a Cristo, borra los pecados veniales y te da fuerza con el pecado mortal. La gracia se da ex opere operato, por la obra obrada. Esto significa que es Cristo quien actúa en el sacramento, no dependiendo de la santidad del sacerdote ni de la intensidad de tus sentimientos. Es un acto objetivo de Dios. La mayoría del protestantismo rebaja esto a una ordenanza. Es un mandato que se obedece. El énfasis no está en lo que el acto hace en ti, sino en el hecho de que tú lo haces por obediencia. El beneficio espiritual no viene del sacramento en sí, sino de tu propio acto de fe y recuerdo. Se pasó de un acto donde Dios te alimenta a un acto donde tú recuerdas a Dios. La Eucaristía es combustible divino. La ordenanza protestante es un ejercicio de memoria. Diferencia número 4. ¿Quién puede consagrar? La autoridad de Cristo versus el permiso de la comunidad. Si la Eucaristía es el cuerpo real de Cristo y un sacrificio, es obvio que no cualquiera puede realizar tal milagro. En la fe católica la respuesta es tajante: solo un sacerdote válidamente ordenado. La Iglesia Católica posee una línea ininterrumpida de autoridad que se remonta a los apóstoles, llamada sucesión apostólica. En la última cena, Cristo ordenó a sus apóstoles. Ellos, a su vez, ordenaron a otros. Un sacerdote católico hereda ese poder sagrado para actuar in persona Christi y consagrar la Eucaristía. Sin sacerdote, no hay Eucaristía. Es la garantía de autenticidad dada por Cristo. El protestantismo, para justificar su separación, tuvo que inventar el sacerdocio de todos los creyentes. Afirman que cada cristiano es su propio sacerdote. Si bien es cierto que todos los bautizados participan en el sacerdocio de Cristo, los reformadores usaron esta idea para abolir el sacerdocio ministerial ordenado por él. Como su comunión no es un sacrificio ni una transubstanciación, no necesitan un sacerdote con poder sagrado. Por lo tanto, un pastor, un anciano o a veces cualquier laico puede presidirlo. Si cualquiera puede hacerlo es porque creen que en realidad no sucede nada milagroso. Diferencia número 5. ¿Quién puede recibirlo? Reverencia versus irresponsabilidad. Todas estas verdades nos llevan a la pregunta práctica: ¿quién puede acercarse a comulgar? La Iglesia Católica practica, por amor y reverencia, una comunión cerrada. Solo los católicos en estado de gracia, sin conciencia de pecado mortal no confesado, pueden recibirla. Las razones son de una seriedad absoluta. Primero, recibir la Eucaristía es el signo máximo de unidad en la fe. Es una mentira que alguien que rechaza la transubstanciación, al Papa o a la Virgen María la reciba. Segundo, es para proteger a la persona. San Pablo lanza una advertencia aterradora en 1 Corintios 11, 27, 29. Quien come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. La Iglesia, como una madre, protege a sus hijos y a los que no lo son de este peligro mortal. Las iglesias protestantes, en su mayoría, practican una comunión abierta e imprudente. La invitación se extiende a todos los que creen en Jesús. La terrible advertencia de San Pablo se ignora o se diluye porque, si es solo un símbolo, ¿cuál es el peligro? Se deja la responsabilidad al individuo. Es un gesto que parece acogedor, pero que en realidad es una falta de caridad, pues expone a la gente a un posible sacrilegio sin la debida preparación y creencia. Se prioriza el sentimiento de inclusión sobre la santidad del acto. Diferencia número 6. Frecuencia y devoción.
centro de la vida o evento ocasional? ¿Qué tan importante es este rito en la vida del creyente? La frecuencia lo dice todo. Para la Iglesia Católica, la Eucaristía es la fuente y cumbre de la vida cristiana. La misa se celebra todos los días en todo el mundo, y es una obligación sagrada para los católicos asistir los domingos. Pero la adoración no termina ahí. Como Cristo permanece en la hostia consagrada, ésta se guarda en el sagrario, convirtiendo cada iglesia en la morada de Dios. Esto da lugar a la adoración eucarística, donde los fieles rezan ante la presencia real de Jesús. Si crees que Dios está realmente ahí, ¿cómo no ibas a adorarlo constantemente? En el mundo protestante, la celebración es impactantemente infrecuente, mensual o incluso trimestral. La excusa es que así no se vuelve rutina, pero la verdadera razón es que no se cree que sea tan fundamental. Si es solo un símbolo, un recordatorio ocasional es suficiente. Y lo más revelador, como no creen en la presencia real permanente, no existe la adoración de los elementos. Lo que sobra se tira, se desecha lo que un católico adora de rodillas. Esto demuestra la brecha insalvable en la creencia. Diferencia número 7. La herida abierta de la desunión. ¿Qué significa esto para la unidad? Significa que la unidad es imposible sin la verdad. Estas no son diferencias. Sodis Marix, la imposibilidad de compartir la comunión es el resultado directo y doloroso de la rebelión protestante. Es la consecuencia inevitable de haber abandonado la fe de los apóstoles, repitiendo el cisma de los discípulos que se marcharon en Juan 6. Cuando un católico no puede compartir la comunión con un protestante, no es un acto de hostilidad, es un acto de honestidad. El diálogo ecuménico puede aclarar malentendidos, pero no puede borrar errores doctrinales. No puede haber unidad en la mesa si no hay unidad en la fe, y la fe en la Eucaristía es innegociable. La Iglesia Católica no puede, y no lo hará, pretender que un símbolo es lo mismo que la realidad, solo para hacer sentir bien a la gente. La intercomunión plena no es un objetivo a negociar, sino que solo será posible cuando los que se fueron regresen a la plenitud de la verdad eucarística custodiada por la Iglesia Católica. Como has visto, el abismo es inmenso. No es pan y vino, es la presencia real de Cristo contra un símbolo vacío, un sacrificio humano, un sacramento que da vida contra un ritual que solo obedece, una mesa custodiada por reverencia contra una mesa abierta por imprudencia, una presencia diaria y adorada contra una celebración esporádica y desechable. Entender estas diferencias es crucial. La postura protestante no es simplemente una interpretación diferente, es una repetición del abandono original. Es la historia de los discípulos que en Juan 6 dijeron, «Este lenguaje es duro, ¿quién puede escucharlo?», y se alejaron de Jesús. En el siglo XVI, los reformadores hicieron lo mismo. En lugar de aceptar con fe las palabras literales de Cristo, las encontraron demasiado difíciles y optaron por la metáfora, por el símbolo, por el error. Ahora te pregunto, ¿cuál de estos errores protestantes te parece más grave? ¿Perteneces a una de estas tradiciones y ahora ves la contradicción con la Biblia y la historia? Deja tu comentario. Si este video te ha abierto los ojos a la verdad de la Eucaristía, suscríbete y compártelo. La verdad no es para guardarla, es para proclamarla.